la primera clase después del primer parcial. Dios primero, este sábado yo les tengo los resultados del examen ya revisado. Hoy vamos a empezar un tema nuevo y antes de eso quiero compartirles a ustedes la pestañita del curso de Moodle para que ustedes puedan ver qué fue lo que les activé esta semana, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver, vamos a ver si ya está presentándose. Ahí ustedes pueden ver que este fue el tema último que vimos para el primer parcial. ¿Ok? Aquí está la prueba que se les activó y esta fue la unidad que les activé el día de ayer. Esta unidad que vamos a empezar es el tema de derivadas, es una continuación de límites, entonces van a ver que vamos a resolver derivadas con definición de límites al inicio y luego vamos a aplicar algunas propiedades de derivadas. El material de acá está muy lindo, jóvenes, realmente muy bien elaborado por los compañeros de matemática, entonces voy a explicar este material que está acá y les adjunté de material complementario la clase que yo siempre les doy a ustedes, donde vienen ya ejercicios resueltos. Entonces, como son la mayoría de ellos son ejercicios ya con el paso a paso, prefiero explicarles entonces el material de definición de acá y luego ustedes van a repasar esta clase número 9 que son puros ejercicios resueltos. Hoy vamos a ver estas propiedades de derivadas, los primeros, en estas 2 horitas, tal vez nos lleve un poquito menos, y ya el sábado empezamos a ver derivadas, pero con la regla de la cadena. Necesito, jóvenes, que de aquí al sábado ustedes realmente practiquen. Necesito que practiquen. Entonces van a ver que aquí, en esta clase 9, al final de la clase vienen 2 hojas de puros ejercicios de derivadas. Necesito que practiquen y dominen esas derivadas o resolver esas derivadas con propiedades porque para la regla de la cadena es indispensable que ustedes sepan esas propiedades, ¿verdad? Entonces no me gustaría llegar el sábado y explicar regla de derivación y que ustedes se sientan un poquito perdidos porque no recuerdan el tema que vimos hoy, miércoles, ¿verdad? Entonces, por favor, chicos, hoy vamos a ver este tema de derivadas como un inicio, pero yo sí les voy a pedir que por favor se comprometan que de aquí al, no sé, jueves y viernes hagan unos 2, 3, 4 ejercicios, por lo menos, unos 4 ejercicios, por lo menos de derivadas, para que cuando veamos la clase del sábado en la mañana, estemos todos, digamos, como en un mismo nivel, ¿verdad? Entonces era para que ustedes vieran lo que les activé el día de hoy. El sábado les voy a activar otra pestañita acá que ven que no está disponible, que es la unidad 6, pero más eso se los voy a mostrar el sábado. Entonces vamos a presentarles ahorita el cronograma porque sí necesito que repasemos un poquito cómo vamos con el cronograma. Yo sé que todos ustedes lo tienen, pero para que ustedes ahí lo repasen un momentito. Okay. Ustedes pueden observar que estamos acá, ¿verdad? En la semana 5. Ya la semana 4 fue la semana pasada donde ustedes realizaron el primer parcial. En esta semana 5 vamos a ver reglas de derivación. Y la próxima semana, para el 12 de julio, sábado 12 de julio, ustedes me tienen que crear un video explicando un ejercicio de derivadas. Entonces ahí obviamente ya en esta semana, ya a partir ahí del 6, 7, el 8 de julio, yo les coloco a ustedes las indicaciones y ustedes tienen que ir elaborando un video. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, hay muchos programas que ustedes pueden tener en sus teléfonos, en sus computadoras para que ustedes graben el video y vayan practicando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hagan, no sé, vayan tomando en cuenta, no sé, un programa que ustedes vayan a utilizar. Esta actividad la pueden ir haciendo en grupos, máximo 3 personas por grupo. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que uno haya resuelto el ejercicio, otro lo explique y otro edite el video. No sé, por ejemplo, ¿verdad? Les estoy dando un ejemplo. Entonces, máximo 3 personas. Más de 3 personas no tiene sentido, ¿verdad? Más ahora que... Profe, Sí, dime, Luis. ese video, ¿cómo es? Como, no. Ya, digamos que uno de los compañeros esté grabando, me está haciendo el ejercicio. Sí, correcto. Como si usted fuera el profesor. Okay. Entonces, bueno, no es que se tienen que reunir, ¿verdad?
porque recuerden que en esta situación no es para que se reúnan, sino que la ventaja de la tecnología es que todo se puede pasar por WhatsApp o ustedes se pueden reunir por Zoom y se graban los tres. Bueno, no sé, ahí ustedes pueden compartir pantalla. Hay muchas maneras de grabar. Es más, ustedes ni siquiera tienen que tener un programita para grabar, ¿verdad? O solo que hagan tal vez ahí el ejercicio en PowerPoint, por ejemplo, con imágenes. No tienen que ser imágenes editadas en un editor de ecuaciones, pueden ser con la letra de ustedes y esas imágenes o fotos las subieron en un PowerPoint y entre ustedes están dando una mini clase, por ejemplo, y están explicando un ejercicio de derivadas, ¿verdad? Entonces, a ver. No es necesario que salga el rostro, pero por lo menos, digamos, si ustedes hacen una videollamada entre ustedes dos o entre ustedes tres, que salga ahí la fotito de ustedes, ¿verdad? Unos profesores sí me recomendaron que obviamente que el que estaba explicando sí apareciera, porque así es como se evidencia que esa persona lo hizo, ¿verdad? No lo hizo otra persona, que no haya sido ustedes, ¿verdad? Pero ahí después van a ver las indicaciones, nada más quería como que ustedes vieran el cronograma para que tuviéramos una noción de por dónde vamos y para que se vayan preparando para la próxima semana, de este sábado en 8, el 12 de julio, ¿ok? Vean que ya para la semana 7, más bien es un cuestionario, otra vez un cuestionario, descansamos una semanita, que es la semana 8, ya la semana 9 sigue el segundo parcial y así sucesivamente, ¿ven? Más bien después del segundo parcial es muy bonito porque es crear un cómic, entonces para que ustedes vean el cuestionario y vayan viendo qué programitas quieren usar para crear un cómic. Algunos tienen muchas habilidades para dibujar y lo han hecho a mano, me han contado ahora que lo han hecho a mano, otros lo han hecho con programas, hay programas gratuitos, es nada más de buscar ahí en Google, ustedes buscan ahí programas para crear un cómic y tienen cualquier cantidad, ¿verdad? Gratuitos, ¿verdad, chicos? No, tampoco es que van a invertir en una aplicación ni mucho menos. Nada más quería que hiciéramos un repasito del cronograma. Ya las indicaciones y instrucciones más específicas lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Voy a compartirles. Esperen un segundito aquí para compartirles la clase de hoy. Como les dije, voy a hacer un repaso del material que ustedes tienen en Moodle, no del que yo siempre les elaboro en una presentación. Igual en Moodle está, jóvenes, lo que es la presentación, pero quiero repasar este material. Ven qué bonito, jóvenes, realmente es un material que se ha tomado su tiempo en la elaboración y es un material que se creó para complementar este curso de una manera bimodal, o sea, de apoyo con la tecnología, pero en las clases presenciales, pero vean, sin querer se ha usado de una manera excelente ahora con esta situación país. Entonces, vean el material que viene acá, eso se los voy a redactar ahorita como una breve explicación de lo que vamos a ver. ¿Qué es una derivada de manera de inicio? Ahora aquí viene que una derivada es una función que determina la rapidez con la que cambia el valor de una función según cambia el valor de la variable independiente. ¿Quién era la variable independiente, jóvenes? La letra X, ¿se acuerdan? Que ella no depende de nadie. ¿Quién es el que depende para que exista? La Y. La Y es la variable dependiente. Entonces, según va cambiando la X, así se va cambiando el valor de la función y lo vamos a ver de una manera ya de definición. Dice que la derivada de una función Y igual a f de X en X se define como. Tenemos esta definición. Ven que la definición de derivada o ahora lo que es la abreviatura de derivada lo vamos a ver con esta rayita de apóstrofe, aquí lo ven. Entonces, f apóstrofe o f', como en algunos casos le llaman, f' de f de x, estamos refiriéndonos a la derivada de esta función. Una derivada va a existir o se va a poder obtener siempre y cuando exista el límite. Entonces, ven qué importante, aquí no estamos desligándonos del tema anterior de límites, es una continuidad del tema de límites. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan que varios límites los habíamos resuelto de esta manera, ¿se acuerdan? Con dos variables, que estaba la x y estaba la h. Y tratábamos de resolver el límite con respecto a h y la respuesta quedaba en términos de x. ¿Se acuerdan de algunos ejemplos que resolvimos?
Bueno, eso lo que estábamos resolviendo era una definición de límites para calcular una derivada. Entonces, en realidad, el límite que ustedes obtuvieron ahí fue el resultado de una derivada. Obviamente no les iba a decir en ese momento porque estábamos trabajando con límites, ¿verdad? Pero es para que ustedes recuerden que ya aplicamos un ejercicio de este tipo. ¿Qué significa esta definición? Bueno, cuando nosotros vamos a hallar la derivada de una función f de x, vamos entonces a hallar el límite cuando la variable h tiende a 0. ¿Ven qué pasa acá? En este límite, cuando h tiende a 0, si yo sustituyo aquí en el denominador la h por 0, se me indefine el límite. Quiere decir que es un límite que se indetermina. En otras palabras, debemos de realizar un proceso algebraico de manera que podamos cancelar o simplificar esta h para que no se nos indefina el límite. ¿Qué significa este numerador de acá arriba? Bueno, f de x más h menos f de x. A nosotros nos van a dar la función f de x y vamos a sustituirla en esta parte de acá, en x más h, y en esta parte de la derecha, en f de x. ¿Cuál es la diferencia? Que en este lado izquierdo, donde me aparece x más h, cada vez que yo tenga una x, la voy a cambiar por todo el binomio x más h. ¿Ok? Eso es lo único que voy a cambiar. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Dice, determine, haciendo uso de la definición, la primera derivada de la función f de x igual. Ven, aquí ya no tiene una función. 4x menos 5. ¿Ok? Vamos a calcular quién es f de x más h, porque era el término que teníamos aquí en el numerador en el lado izquierdo, ¿cierto? F de x más h es tomar el 4x menos 5, ven aquí está 4x menos 5, y en lugar de la x voy a escribir el binomio x más h. Cada vez que me aparezca una x en la función f de x, cambio esta x por el binomio x más h. Así de fácil. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, el 4 estaba multiplicando a la x, por lo tanto el 4 va a multiplicar ahora no a la x, sino al binomio x más h. Vean que aquí tenemos la multiplicación de un monomio por un binomio. En este caso, recordemos que la multiplicación sería multiplicar este monomio por el primer término, que sería 4 por x, sería 4x, y 4 por h sería 4h. Conservamos los signos, ¿verdad? Más por más nos da positivo, más por más nos da positivo, y bajamos el menos 5. Ya tenemos esta parte izquierda del numerador. Este f de x más h va a ser 4x más 4h menos 5. Muy bien. Ahora, para calcular, vean que aquí viene una notita, para calcular f de x más h es calcular una imagen, es decir, se sustituye las x por la expresión x más h y resolvemos las operaciones, ahí dice operaciones correspondientes. Vamos con el siguiente paso. Ahora vamos a aplicar la definición. Esto es muy importante, jóvenes. Cada vez que ustedes van a averiguar la derivada de una función por medio de la definición de límites, tenemos que escribir esta definición de límites, así como está. Tienen que escribirla siempre, jóvenes. Los que ustedes dicen, profe, siempre hay que escribirla, ya omitimos que ya la sabemos, que ya sabemos cuál vamos a aplicar. No, antes de empezar el proceso de derivación, siempre tienen que escribirlo. ¿Por qué? Porque se tiene que evidenciar cuando ustedes están cambiando expresiones. Por ejemplo, f de x más h, ¿por quién lo vamos a cambiar? Por lo que obtuvimos antes en el paso 1. 4x más 4h menos 5, ese era f de x más h. Bajamos la resta, ¿y quién sería f de x? F de x es la función original que nos dieron, que era 4x menos 5. ¿Por qué lo colocamos entre paréntesis, jóvenes? Porque hay un menos afuera. Recordemos que cuando tenemos un menos afuera, lo que hace es un menos 1 que está multiplicando a este binomio. Es decir, me va a cambiar los signos que están dentro del binomio. ¿Ok? Y recordemos que aquí la definición dice que está dividido entre h. Entonces ven que estamos escribiendo la misma definición, igual, igual, igual. Lo único que estamos cambiando es el f de x más h por el valor que obtuvimos en el paso 1 y el f de x por la función original que nos dieron. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá, jóvenes? Vamos a tener puros procedimientos algebraicos. Vamos entonces a calcular el límite.
Si calculamos este límite y logramos quitar esta h del denominador, hemos podido hallar la derivada de esta función. Entonces, vean lo que tenemos aquí en el numerador. 4 de x más 4h menos 5 menos paréntesis 4x menos 5. Vamos entonces a aplicar aquí menos por más, menos. Menos por menos, más. Entonces nos quedaría 4x más 4h menos 5 menos 4x más 5. Todo esto dividido entre h. ¿Cuál es el siguiente paso, jóvenes? Ver qué términos semejantes yo puedo sumar o restar. Es decir, vamos a simplificar esta expresión. Tenemos el límite cuando h tiende a 0. Entonces vean que el 4x con el menos 4x se cancela. 4x menos 4x nos da 0x. Por lo tanto, no se escribe. ¿Ok? 4h, en este caso, no sé por qué lo tacharon. Este es aquí en menos 5. Menos 5 más 5 también se cancela, nos da 0. ¿Cierto? Entonces, lo único que nos va a quedar es el 4h con la h. ¿Qué pasa cuando nos queda el 4h sobre h? Vean que es una multiplicación en el numerador. Por lo tanto, la h del numerador con el denominador se cancelan. Y recuerden que h entre h nos daría 1. Y 4 por 1, 4. Ahora, ¿cómo hacemos para evaluar este límite? Recordemos que cuando evaluamos el límite de una constante, es decir, de un número, siempre va a dar el mismo número. ¿Por qué? Porque ya no tenemos aquí la h para poder sustituir, ¿verdad? Entonces aquí el límite nos daría 4. Por lo tanto, la derivada de la función f de x va a ser igual a 4. Aplicando la definición de límites para derivar. Veamos otro ejemplo. El ejemplo número 2 dice, determine haciendo uso de la definición la primera derivada de la función. Aquí recalco algo muy importante, jóvenes. Esta indicación me dice que use la definición para calcular la derivada. Más adelante van a ver que con un paso, 2 pasos, yo puedo derivar sin necesidad de aplicar esta definición. Es decir, este procedimiento es más extenso que las propiedades. Obviamente, es como las propiedades para calcular las fórmulas notables, ¿verdad? En 1 o 2 pasos yo ya tengo la fórmula notable y no tendría que hacer todo el procedimiento algebraico que eso implica. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto para cuando realicen el examen. Una cosa es que les dicen o les piden, determine la derivada de la siguiente función. Ustedes tienen la elección de hacerlo como ustedes gusten. Pero si ustedes le piden específicamente use la definición, tienen que aplicarla, no pueden aplicar propiedades. Y vean otro detalle, la primera derivada de la función. En este caso, jóvenes, es porque más adelante vamos a ver que a una función se le puede obtener la primera, la segunda, la tercera, la cuarta derivada y así infinitamente hasta que la función no lo permita. Entonces aquí están siendo muy específicos de lo que les están pidiendo. Use la definición para derivar y calcule solamente la primera derivada. Tenemos la función f de x igual a 3x a la 2 menos 7x más 8. Ven que esta ya es un poquito más grande, ya es un polinomio de 3 términos. Paso 1, vamos a calcular quién es f de x más h. Recordemos que f de x más h es tomar este polinomio y en cada una de estas x, en lugar de escribir esta x, vamos a escribir x más h y aquí vamos a escribir x más h. Veamos, bajamos el 3 y en lugar de esta x vamos a escribir x más h. Pero recordemos que aquí la x está elevada a la 2. Eso hay que respetarlo. Hay que respetar esos exponentes. Bajamos el menos 7 y en lugar de la x escribimos x más h. Y de último bajamos el más 8. ¿Ok? Ya pudimos ver que cambiamos la x por el binomio x más h. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Solamente procedimientos algebraicos. Vean que x más h a la 2 es la primera fórmula notable y ustedes la desarrollan, que sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos, que vean que aquí tienen un binomio multiplicado por un monomio, menos 7 por x más h sería menos 7 por x, menos 7x, y menos 7 por más h, menos 7h. Y bajamos el 8. Finalmente multiplicamos aquí el 3 por este trinomio, que es el resultado de la primera fórmula notable. 3 por x a la 2 sería 3x a la 2. 3 por 2, xh sería 3 por 2, 6, xh.
Y 3 por h a la 2 sería 3h a la 2. Bajamos el menos 7x, el menos 7h y el más 8. ¿Ok? Seguimos. Aquí tenemos algún procedimiento que podamos simplificar. Ven que aquí ya no se puede simplificar más, ¿verdad? X a la 2 no tengo con quién reducirlo. XH no tengo un monomio semejante. H a la 2 tampoco. El X a la 1 tampoco. Y el H a la 1 tampoco. O sea, nos quedó un polinomio de 6 términos que no se puede reducir. Ahora, en la definición, cuando me aparezca el f de x más h, voy a escribir este polinomio de 6 términos. Vamos entonces a sustituir la definición de la derivada. Ven que siempre hay que escribir la definición de la derivada, jóvenes, nada cuesta. Así cada vez que ustedes resuelven un ejercicio y escriben la definición, se van a ir aprendiendo esa definición. ¿Ok? Vamos a sustituir. ¿Quién era f de x más h? El polinomio 3x a la 2 menos 6xh más 3h a la 2 menos 7x menos 7h más 8. Lo que acabamos de obtener en el paso 1. Bajamos el menos, abrimos paréntesis y en lugar del f de x escribimos la función original que nos dieron. ¿Cuál era? 3x a la 2 menos 7x más 8. Todo eso dividido entre h. Vean que esta h es por definición. Siguiente paso. Calcular el límite, pero vean que para calcular el límite primero tengo que reducir términos semejantes, ¿verdad? Aquí cambio signos, aquí me quedaría menos 3x a la 2, menos por más, menos por menos, más 7x y menos por más, menos 8. Entonces vean que el 3x a la 2 se me cancela con este 3x a la 2 de acá. El 6xh no tengo con quién sumarlo ni restarlo. El 3h a la 2 no tengo tampoco con quién sumarlo ni restarlo. El menos 7x lo puedo cancelar con el más 7x que aparece acá. El menos 7h no tengo con quién sumarlo ni restarlo. Y finalmente el 8 con el menos 8 se me cancela, me da 0. Por lo tanto, me va a quedar entonces la expresión 6xh más 3h a la 2 menos 7h. Vean que aún así, después de reducir, jóvenes, ¿qué pasa? Se me siguen definiendo el límite, pero ustedes pueden observar que el numerador tiene factor común. ¿Quién es nuestro factor común? No son los números, ¿verdad? Porque entre el 6 y el 3 sí, pero el 7 no. No es la x porque solamente el primer término tiene x, los otros dos no. Pero si ustedes observan, los tres monomios comparten la h. Esa h es la que voy a sacar a factor común. Si saco factor común, entonces me va a quedar el primer término 6x, el segundo término me va a quedar 3h y el tercer término nos va a quedar con menos 7. Ahora sí, esta h la podemos entonces simplificar con la de abajo, ¿cierto? H dividido entre h nos da 1. De esta manera, jóvenes, pueden observar que ya pueden evaluar el límite. Vean que aquí ya no se me indefine. En el denominador me quedó 1, ¿verdad? Porque h entre h nos dio 1. Por lo tanto, el límite no se indefine y ya lo puedo evaluar. Pero ¿a quién evalúo? A h, jóvenes. Vean que estamos trabajando el límite con la letra h. La x, ¿qué pasa con la x? Se mantiene. No la voy a cambiar. A quien voy a cambiar es a la letra h por el 0. Entonces sustituimos aquí la letra h por 0. 3 por 0 nos da 0. Y 0 menos 7 nos da menos 7. Y bajamos el 6x. Por lo tanto, la derivada de la función o la primera derivada de f de x va a ser igual a 6x menos 7. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes, con este tema de aplicar la definición de límites para derivar? Ven que son puros procedimientos algebraicos. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta acá. Vamos bien. ¿Perdón? Bueno, vamos con el ejemplo número 3. Aquí ya se complicó un poquito más. ¿Por qué? Porque vean que aquí la función que nos están dando es una fracción. Al ser una fracción tenemos que tener mucho cuidado para resolver las expresiones algebraicas. Entonces, primer paso, vamos a calcular el f de x más h. ¿Ok? Vamos entonces, recordemos, a tomar esta función así como está y en lugar de esta x que está aquí en el numerador a la par del 3 y en lugar de esta x que está aquí en el denominador a la par del 5, vamos a quitar esas x y las vamos a cambiar por el binomio x más h, x más h.
Bien, ahora sí, puros procedimientos algebraicos. En el numerador sería 3 por x, 3x, 3 por h, 3h, bajamos el menos 2. Y en el denominador sería, bajamos el 4, menos 5 por x, menos 5x, y menos 5 por más h, menos 5h. ¿Ok? Ya tenemos el f de x más h. Es una fracción, sí. Entonces nos va a quedar una fracción dentro de otra fracción en la definición de derivada con límites. Escribimos la definición, ven que esta es la misma que vamos a usar en todos los ejercicios, ¿verdad? La definición de derivada para calcular un límite en este caso, y sustituimos el f de x más h. ¿Quién era el f de x más h? La fracción 3x más 3h menos 2 dividido entre 4 menos 5x menos 5h. Bajamos la resta y escribimos el f de x que nos dieron al inicio, que era 3x menos 2 dividido entre 4 menos 5x. Toda esa resta dividido entre h por definición. ¿Ok? ¿Qué pasa, jóvenes? Aquí en el numerador tenemos la resta de dos fracciones algebraicas. Hay que resolver esa resta de fracciones algebraicas. Para resolver esa resta de fracciones algebraicas, recuerden que, aquí ven que por eso se pone paso 3, restar las fracciones algebraicas del numerador, se hace como un procedimiento aparte. Todo esto se puede hacer aparte, siempre como al lado derecho de la hoja, cuando ustedes estén resolviendo, para que el ejercicio no les quede muy extenso y no se les complique. Entonces tomamos la resta de esas dos fracciones y la resolvemos por aparte. Recuerden que aquí estamos homogenizando denominadores o en este caso multiplicando en forma de cruz o también, como yo les había explicado en mate general, con el método de la mariposa. ¿Se acuerdan? De la famosa mariposa, que era denominador por denominador, eso va en el denominador. Numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, eso va en la primera parte del numerador. Bajamos la resta y multiplicamos el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción. Entonces ven que ahí sí quedó un poquito largo, ¿verdad? Ahí tienen que resolver estas multiplicaciones. Entonces vean aquí, para sumar o restar fracciones se debe determinar el común denominador. En este caso, bueno, ahí se explicó, ¿verdad? ¿Cuál era el común denominador? Vean que quedó un ejercicio un poco extenso. La multiplicación de este trinomio por este binomio nos dio todo este resultado. 12x menos 15x a la 2 más 12h menos 15xh más 8 más 10x. Bajamos la resta y la multiplicación de estos otros dos términos de acá nos dio toda esta expresión. 12x menos 15x a la 2 menos 15xh más 8 más 10x más 10h. ¿Por qué está escrito entre paréntesis? Porque recuerden que por definición hay un menos fuera de ellos. Entonces hay que respetar ese menos con paréntesis a la hora de cambiar los signos. Entonces estaba positivo, pasa a negativo. 15 negativo, 15 positivo. 15 negativo, 15 positivo. 8 negativo, 8 positivo. 10 positivo, 10 negativo y 10 positivo, 10 negativo. ¿Ok? Siguiente paso, simplificar la expresión todo lo que puedan. Vean que aquí el 12x se puede cancelar con el menos 12x, el menos 15x a la 2 se puede cancelar con el 15x a la 2, el 12h, vean que no está tachado, ¿por qué? Porque no se puede simplificar, no hay otra h con que cancelar, ¿verdad? Bueno, no es cancelarla, pero sí se puede sumar el 12h con el menos 10h, eso nos va a dar 2h. Luego el menos 8 se cancela con el más 8 y el 10x se cancela con el menos 10x. Por lo tanto, en el numerador nos quedó únicamente 2h. Y en el denominador nos quedó esta expresión. Ven que no la resolvimos. Ahorita van a ver por qué no la resolvimos. Solo resolvimos lo del numerador. Entonces, vean en este caso. Nos quedó igual siempre una fracción, pero ya no nos quedó la resta, por lo menos, ¿verdad? Que era enorme. Era una resta de dos fracciones. Ahora ya solamente nos quedó una sola fracción. Toda esa fracción está dividida entre h. Pero recordemos que esta h tiene denominador 1. Entonces, aquí aplicamos la famosa orejita. ¿Se acuerdan? Una fracción dividida entre otra fracción era lo mismo que multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Los extremos van arriba y los medios van abajo en el denominador. Entonces, 2h por 1, 2h.
Y esta multiplicación de 4 menos 5x menos 5h por 4 menos 5 multiplicado por h nos queda h por 4 menos 5x menos 5h por 4 menos 5x. ¿Qué pasa? Simplificamos. Esto era lo que estábamos buscando, jóvenes. Siempre, siempre, cuando aplicamos la definición de límites para derivar, el objetivo siempre es cancelar una h del numerador con la h del denominador. Entonces aquí ustedes pueden observar que uno hace tas, tas y cancela la h. De esta manera, el límite ya no se nos va a indefinir. Porque si yo sustituyo aquí la h por 0, ya no se me va a indefinir el denominador o el límite. Ya podemos evaluarlo, ¿ok? Si evaluamos el límite, solo hay una h que sustituir, que ven que no va a afectar en nada. Y en este caso, bueno, aquí corrigen porque pusieron la definición. Es este el resultado, jóvenes. Este es el resultado de la primera derivada de esta función. 2 sobre 4 menos 5x elevado a la 2. Aquí hay un errorcillo porque dejaron la respuesta del otro ejercicio, del ejemplo anterior. ¿Ok? Bueno, aquí paso 9. Aquí, para que tachen eso de ahí. Paso 9, da la respuesta, ¿ok? Entonces, la de primera derivada de f de x va a ser igual a 2 sobre 4 menos 5x elevado a la 2. Va a quedar en términos de x. Vean este otro ejemplo, qué interesante. Ya hemos visto un ejemplo sencillo, que era una función de grado 1. Vimos otro ejemplo, que era de grado 2. Vimos este tercer ejemplo que acabamos de resolver, que era un ejemplo con una función fraccionaria, que se torna un poquito más grande y extensa por el procedimiento matemático que hay que elaborar. Y ahora vamos a ver un ejemplo donde vienen raíces. ¿Okay? Entonces vean que estamos tratando de abarcar un ejemplo de cada tipo de función. Dice, determine haciendo uso de la definición la primera derivada de la función f de x igual a raíz cuadrada de 2x menos 3. ¿Okay? Primero, calculamos el f de x más h. Si ustedes se acostumbran a realizar este procedimiento antes de calcular la derivada, van a ver que el procedimiento algebraico va a ser mucho más sencillo. Recordemos que calcular f de x más h es tomar la x y cambiarla por x más h. ¿Ven que es nada más cambiar esta x por el binomio x más h? ¿Verdad? Ven aquí. X más h, ¿ok? Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 2 por x, 2x, más 2 por h, 2h, menos 3. Ya tenemos ahí el f de x más h. Vamos entonces a aplicar en el siguiente paso la definición de derivada. Cambiamos el f de x más h por la raíz 2x más 2h menos 3, ¿ok? Que tenemos acá. Bajamos este menos y bajamos la función original que nos dieron, que era la raíz de 2x menos 3. ¿Qué pasa? Aquí ya no es tan fácil cancelar y hacer procedimientos algebraicos. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz. ¿Cómo hacemos para quitar esta raíz en el numerador? Tenemos que ver de qué manera sacamos esta h del numerador para poderla, o de la raíz para poderla cancelar. Perdón. Entonces, en este caso vamos a racionalizar. Ven que tenemos un a menos b. Todo el a de acá vendría siendo esta raíz de acá. Este es a menos b. A menos b. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos una expresión a menos b, estábamos en presencia de la tercera fórmula notable? Es decir, necesitamos su conjugado. ¿Cuál es el conjugado de a menos b en la tercera fórmula notable? A más b. A menos b por a más b es la tercera fórmula notable aplicada, sería a al cuadrado menos b al cuadrado. De esta manera, si elevamos este a al cuadrado, se cancela el exponente con la raíz. Y si elevamos este b al cuadrado, cancelamos el exponente con la raíz. Por lo tanto, entonces este conjugado nos va a funcionar. Recordemos que cuando nosotros racionalizamos, estamos obteniendo un numerador, en este caso, porque está en el numerador la raíz que queremos eliminar, un numerador que nos funcione para quitar esas raíces, pero ese numerador tiene que ser también igual al denominador, porque estamos multiplicando por un 1. Recuerden que a la hora de racionalizar, estamos aquí escribiendo un 1. Si ustedes cancelan, esto da 1.
sea, es una fracción a conveniencia que nos permite quitar las raíces, pero no estamos alterando el resultado original de este límite. Simplemente nos va a ayudar a quitar las raíces y vean que estamos multiplicando por un 1. Yo le llamo un 1 a conveniencia, ¿verdad? Este 1 de acá. Todo esto es un 1 a conveniencia. Bueno, aplicamos aquí la fórmula notable, que era a menos b por a más b, sería a al cuadrado menos b al cuadrado. Cancelamos la raíz con el exponente. Y vean que en este caso conservamos el b entre paréntesis. ¿Por qué? Por este menos que está aquí afuera. ¿Se acuerdan de este menos? ¿Qué me va a hacer cambiar los signos que están después de ese binomio? Vean que en el denominador lo único que hicimos fue multiplicar la h por el combinado a más b que habíamos usado. ¿Okay? Simplificamos el numerador y nos va a quedar entonces 2x más 2h menos 3 menos 2x más 3. Cancelamos el 2x con el menos 2x, el menos 3 con el más 3 y nos va a quedar en el numerador 2h. ¿Qué pasó en el denominador? Lo dejamos así, no multiplicamos la h. ¿Por qué? Porque el objetivo era simplificar esta h de arriba con la h que está multiplicando abajo. De esa manera ya el límite no se nos indefine y podemos entonces, jóvenes, evaluar el límite. Ya nos quedaría el denominador con la raíz de 2x más 2h menos 3 más raíz de 2x menos 3. Sustituimos aquí la h por el 0 para ya evaluar el límite, sacar el valor numérico. Y en este caso vean que no obtenemos el valor numérico porque tenemos términos en x, que esos son los que se conservan. Por lo tanto, aquí la respuesta de este límite sería 2 sobre raíz de 2x menos 3 más raíz de 2x menos 3. Podemos entonces sumar estos dos términos semejantes, estas dos raíces. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos radicales semejantes. Los radicales semejantes son aquellos que tienen el índice y el subradical idénticos. Yo los conservo y sumo los coeficientes que están aquí afuera. ¿Cuál es el coeficiente que están aquí afuera? El 1. 1 más 1, 2. Y conservo la raíz cuadrada 2x menos 3. Aún así ven que todavía puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque a la hora de sumar esas raíces del denominador, al darme un 2, ese 2 multiplica la raíz. Y ese 2 se puede cancelar con el 2 que está en el numerador. Por lo tanto, 2 dividido entre 2 nos da 1. 1 sobre raíz de 2x menos 3. Por lo tanto, la respuesta de esta primera derivada sería 1 sobre raíz de 2x menos 3, aplicando la definición de límites. Entonces, a manera de cierre, aquí viene como unas notitas por si quieren luego repasarles y los créditos de quienes elaboraron el material. Sí, dime, Kencho. Dime, Kencho. Ahí arriba, ¿cómo hiciste para sacar esa esa h a factor común? Es que en realidad no saqué la h a factor común. Voy a volverme un poquito. Ven que no la saqué a factor común. Simplemente cuando empecé a reducir términos semejantes, aquí el 2x con el menos 2x, el menos 3 con el más 3, y me quedó 2h menos 0. Y 2h menos 0 es 2h. ¿Ve? La del denominador sí quedó multiplicada. Cuando nosotros racionalizamos, voy a volverme un poquito más atrás, ve que aquí la h multiplica a todo este binomio de acá abajo. ¿Ve? H por todo este binomio a más b sería h por el a más b. Yo no lo resolví, porque en el denominador no vamos a acostumbrar a resolver las multiplicaciones con el objetivo de que en algún momento el numerador yo lo pueda factorizar. ¿Ve? Entonces, prácticamente yo no factoricé. Lo único que hice fue resolver procedimientos algebraicos que a la hora de sumar y restar términos semejantes me quedó el 2h solito. ¿Lo vio, Kencho? No sé si aclaré su consulta, Kencho. ¿Me estará escuchando, Kenjo? Ah, sí, fue que se me olvidó esa parte de arriba, que era multiplicarlo. Sí, profe, gracias. No, con mucho gusto. En realidad lo que hicimos fue pura simplificación, ¿verdad? Bueno, jóvenes, este es el primer material para calcular límites con definición. Voy a presentarles otro material que ya es sí, aplicando. Profe, gracias. Con mucho gusto, Kenjo.
que ya es propiamente de aplicaciones con derivadas, pero con propiedades. Entonces, ahí no sé si lo están viendo. Sí, ya lo están viendo, ¿verdad? Este material, jóvenes, todo esto está ahí en el Moodle, ¿verdad? Para que si ustedes quieren volverlo a repasar, lo puedan hacer. ¿Okay? Vamos entonces a hacer una pequeña presentación. Aquí me gusta mucho porque viene una presentación de qué es una derivada y gráficamente qué significa, ¿verdad? Entonces ahí para que ustedes lo lean ahí con paciencia y observen detenidamente lo que es la imagen. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos hallando la derivada, si recordamos un poquito de funciones en mate general, cuando nosotros vimos funciones lineales, encontrábamos la pendiente, ¿se acuerdan? Que una función lineal estaba compuesta por mx más b. Cuando nosotros hallábamos la pendiente, podríamos indicar si esa recta era creciente, decreciente o constante. Bueno, esa famosa recta f de x igual a mx más b es esta recta tangente a un punto en una curva de una función. Entonces, cuando nosotros sacamos o obtenemos una manera de formar lo que es la derivada de una función f de x, en realidad estamos hallando la pendiente de la recta que corta a esa función en un punto. Recordemos que una recta tangente es aquella recta que corta a una curva, bueno, no corta, toca a una curva en un punto. Porque había otra recta que era la secante que cortaba la gráfica o la curva en dos puntos. Aquí la tangente nada más toca en un punto a esa curva. Entonces, esta rectita tangente que vamos a obtener en ese punto tiene una función m de x más b. Y en realidad lo que nosotros estamos hallando es la pendiente de esa recta. Entonces ven que todo se está entrelazando con el tema de funciones que nosotros vimos en mate general. Ahora, vamos a ver técnicas para calcular derivadas o lo que llamamos propiedades. Hay diferentes tipos de derivadas. Por ejemplo, está la derivada de tablas, que es la que vamos a ver, que son propiedades meramente de tablitas. De hecho, en el material que yo les subí a ustedes, que dice clase número 9, ahí vienen las tablitas separadas, las tablas de funciones trigonométricas, las inversas y las normales. Luego vamos a ver la regla de la suma y resta, la regla del producto, la regla del cociente y la regla usando la regla de la cadena. Esa la vamos a ver el sábado porque sí es un poquito extensa. Además, vamos a ver cuánto nos da tiempito acá de verlo, pero con estos ejemplos aquí ya resueltos es un poco más sencillo y más rápido. Vamos a ver entonces a ver algunas de las tablitas. Aquí tenemos varias. Si tenemos una función exponencial a la x, ¿se acuerdan de la función exponencial donde la base era una constante y el exponente era la letra x? Su derivada, para poderla derivar, es conservar esa función exponencial y multiplicarla por el logaritmo natural del exponente. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver ejemplos. Por otra propiedad de tablas de derivadas, por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan que en límites no vimos trigonometría? ¿Verdad? No vimos límites trigonométricos, pero en derivadas sí lo vamos a ver. Y van a ver que es muy sencillo. Ustedes tienen que tener estas tablitas a mano, nada más. La derivada de cotangente de x es igual a menos cosecante al cuadrado de x. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Tienen la función, si les da esta función, esta va a ser su derivada. Si les dan esta función, esta va a ser su derivada. O sea, son propiedades, ya son reglas, ¿verdad? Entonces, ven acá. La pendiente de una recta tangente a la curva con ecuación y igual a f de x en el punto x sub 0, y sub 0, denotada por la pendiente t de x sub 0, es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x menos la función de f de x sub 0, dividido entre x menos x sub 0. Siempre y cuando el límite exista. Es decir, ¿qué fue lo que quiere decir acá con esta definición un poquito tediosa? Es la definición que acabamos de ver. Mira, esta está al revés. Tiene un error, voy a decirle al compañero Gerardo. Está al revés porque es primero f de x menos h y luego menos f de x, que hay un errorcillo, hay que decirles. Ok, entonces también está otra propiedad que es la de suma y restas. Ahora ver un toquecito. Okay. Sí, hay que corregirla para decirle al compañero. Luego, si nosotros tenemos funciones que se están sumando y restando y necesitamos derivarlas,
Entonces vamos a aplicar en este caso varias propiedades. Entonces, calcule, por ejemplo, la primera derivada de la siguiente función. Tenemos 3x sobre 3 sobre x a la 8 más tangente de x menos raíz cúbica de x a la 2 más x a la 7. ¿Qué pasa acá? Bueno, el primer paso, jóvenes, es que nunca nos queden letras en el denominador. No se pueden trabajar con letras en el denominador para derivación. Por ejemplo, este x a la 8 aquí no funciona. Necesitamos aplicar una propiedad de potencias. Cuando nosotros tenemos una potencia en el denominador, esta potencia debemos pasarla al numerador. Recuerden que cuando nosotros teníamos un exponente negativo, lo cambiábamos de lugar. Si el exponente negativo estaba arriba o en el numerador, colocábamos esa potencia abajo, pero ya con el exponente positivo. O viceversa, si el exponente negativo estaba abajo, lo colocábamos arriba la potencia con el exponente positivo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Si tenemos x a la 8 en el denominador, es porque originalmente era x a la menos 8. Aplicando propiedad de potencias, por eso fue que se pasó aquí al denominador. Pero más bien para derivar, yo ocupo que esa potencia esté arriba. ¿Ok? Ya las demás no importa. Ven que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 funciones en una. 4 funciones que se están sumando. Vamos a ir a derivar cada una por aparte. Aquí se va a aplicar primero la regla de la potencia. Para derivar potencias, la propiedad me dice que yo el exponente lo bajo a multiplicar adelante de la x y al exponente le voy a restar un 1. Esa es la propiedad de la potencia. Entonces, vean este menos 8. Este menos 8 lo bajo a multiplicar, en este caso multiplicaría el 3 que está delante de la x, y a este menos 8 de exponente le resto un 1. Esa es la primera propiedad que vamos a aplicar. Luego, por tablitas de derivadas, la derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x. Y aquí aplicamos otra vez la propiedad de la potencia, x a la 2 tercios. El exponente baja a multiplicar y al exponente le restamos un 1. Igual con este cuarto monomio, x a la 7. Este 7 baja a multiplicar y al exponente le restamos un 1. Esta es la propiedad más sencilla y la que más vamos a usar en casi en todas las derivadas, inclusive hasta cuando veamos regla de la cadena. Siguiente paso, resolvemos aquí operaciones algebraicas. 3 por menos 8, menos 24. X y menos 8 menos 1 que estaba en el exponente, eso nos va a dar menos 9. Bajamos el secante al cuadrado de x, bajamos la resta, bajamos el 2 tercios y aquí la resta del exponente 2 tercios menos 1 nos va a dar menos 1 tercio. Bajamos la suma, bajamos el 7 y restamos 7 menos 1, nos queda en el exponente 6. Esta sería la respuesta de esta primera derivada de toda esta función. Estamos aplicando aquí varias propiedades, jóvenes. Derivación de sumas, quiere decir que cuando yo tengo expresiones que se están sumando y restando, yo puedo derivar cada una de ellas por aparte. Luego aplicamos la regla de la potencia. Cada vez que yo tengo una potencia, yo puedo derivarla con este procedimiento. Y luego aplicamos la tablita de tangente de x, que por propiedad esta derivada nos da secante al cuadrado de x. Aquí es importante que tengan la tablita a mano, ¿verdad? Para que ustedes la tengan ahí cada rato visualizándola para que sepan qué estamos aplicando. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Bueno, este ya ustedes lo pueden hacer conforme lo que hicimos ahora. Ustedes aquí lo resuelven y aquí colocan el valor, es una actividad y ahí les da a enviar. Yo nada más voy a probar, por ejemplo, puse 3 y obviamente aquí me va a dar que es error, ¿verdad? Porque no lo he resuelto y me da la respuesta de una vez. Entonces, para que ustedes lo revisen cuando ustedes lo estén repasando de nuevo. Porque el objetivo es que ustedes repasen de nuevo esta clase, ¿verdad? Para que aclaren cualquier consulta o duda el próximo sábado. Ahora, tenemos otra propiedad, que es la regla del producto. Cuando nosotros tenemos dos funciones que se están multiplicando, aquí sí tenemos que tener un poco más de cuidado. No era como la suma y la resta, ¿se acuerdan? En la suma y la resta, pues yo resolvía cada uno de ellos por aparte.
¿verdad? En la suma y resta yo resolvía la derivada de este primer término, luego la derivada del segundo, la derivada del tercero y la derivada del cuarto. No hay ningún problema. Pero en la del producto yo sí necesito aplicar esta propiedad. Primero yo sé que los dos tengo que derivarlos. Tengo que derivar tanto el f de x como el g de x. Pero para dar la respuesta voy a darla de esta manera. Voy a multiplicar la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. Más, como es producto, recuerden que multiplicar significa aumentar. Más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces ven que prácticamente esta multiplicación de acá, yo la estoy escribiendo dos veces, separadas con una suma. En la primera multiplicación solamente derivo la primera función y en la segunda multiplicación solamente derivo la segunda función. Vamos a ver un ejemplo. Calcule la primera derivada de la siguiente función. Entonces, vean aquí, nos tienen un ejemplo muy grande, ¿verdad? Para hacer el primero, pero no importa. Son procedimientos meramente algebraicos. Chicos, vamos entonces, como sugerencia, vamos a calcular la derivada de esta primera función y la derivada de esta segunda función. Ambas se están multiplicando. Vean que están separadas por paréntesis y en medio de estos paréntesis no hay ninguna operación, entonces quiere decir que hay una multiplicación. Por eso vamos a aplicar la regla de la derivada del producto. Entonces, primer paso, vamos a calcular la derivada de f de x y luego la derivada de g de x. La derivada de f de x sería calcular la derivada de menos 4 raíz cúbica de x más 3 sobre x a la 4. Y la derivada de g de x sería calcular la derivada de 2 sobre raíz cúbica de x menos 11x. ¿Ok? Entonces, aquí son potencias. Ven que aquí nos aparece una raíz. Recordemos que toda raíz es una potencia con exponente fraccionario. Raíz cúbica de x es lo mismo que decir x a la 1/3. ¿Se acuerdan que por eso yo les insistía mucho en que necesitaban dominar potencias, ¿verdad? Porque potencias está relacionado con radicales y esto es una propiedad que estamos aplicando. Aquí también estamos aplicando otra propiedad de potencias. 3 sobre x a la 4. No podemos derivar las letras en el denominador, tienen que estar en el numerador arriba. Entonces necesitamos pasar esta potencia x a la 4 arriba a la par del 3. Para pasarlo arriba a la par del 3 basta solamente con cambiarle el signo al exponente. Entonces ya nos va a quedar 3 por x a la menos 4. Y ahora sí podemos derivar por la regla de la potencia. Bajamos el 1/3 a multiplicar y menos 4 por 1/3 nos da menos 4/3 y 1/3 menos 1 nos da menos 2/3. Aquí sería multiplicar luego 3 por menos 4, menos 12, x y a menos 4 le resto 1 nos da menos 5. Ya tenemos la derivada de la primera función. La segunda función es muy similar. Pasamos esta raíz cúbica de x a exponente fraccionario, nos quedaría x a la 1/3, pero como está abajo, necesito pasarlo arriba con el exponente con signo contrario. Entonces nos quedaría 2x a la menos 1/3. Y el menos 11x queda igual. ¿Qué pasa acá? Bueno, bajamos el menos 1/3, multiplicar por el 2 y nos queda menos 2/3. Y el menos 1/3 le restamos un 1 acá y nos queda menos 1/3 menos 1 nos da menos 4/3. ¿Qué exponente tiene aquí la x que está multiplicada por el 11? 1. Entonces bajamos el 1 a multiplicar adelante, menos 11 por 1 menos 11. Y 1 menos 1 nos da 0. Recordemos que la potencia x a la 0 nos da 1 por propiedad. Entonces 1 por menos 11, menos 11. Por eso la derivada de x siempre se elimina, desaparece, porque da 1. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos esto es un poquito más larga porque ven que son dos derivadas en uno y luego sigue un procedimiento algebraico que tenemos que resolver. Entonces aquí tenemos la derivada de f de x y la derivada de g de x. Ahora sí, aplicamos la definición de la regla del producto, que es la multiplicación de la primera derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada.
Ven que aquí son meramente procedimientos algebraicos. Obviamente, jóvenes, en este caso no vamos a resolverla. ¿Por qué? Porque imagínense que resolver. Aquí tenemos un binomio por un binomio, nos va a dar un polinomio de 4 términos. Y aquí también en el lado derecho. Entonces, 4 términos más 4 términos, vamos a obtener 8 términos. Entonces, ustedes van a ser muy obedientes. Si solamente les pidieron derivar, ustedes nada más derivan. No tienen que resolver al máximo. ¿Acaso si la indicación hubiese dicho derive y simplifique al máximo? Eso es otra cosa. Si tienen que simplificar al máximo porque el ejercicio se lo solicita, aquí sí tienen que resolver estas multiplicaciones y suma y resta de términos semejantes, que al final les va a quedar un polinomio un poquito extenso. Un polinomio por lo menos de 6 términos, por lo menos, ¿verdad? Si se pudiera simplificar algo. En este momento, en este ejemplo, solamente vamos a dar la respuesta así como está, multiplicado, para no extender el ejercicio. ¿Ok? Aquí ustedes tienen otro que pueden responder. Ustedes lo resuelven ahí en la casa de ustedes, ya ahí con tiempo, y lo resuelven, y ahí ustedes comenten si es fácil o verdadero. Por ejemplo, yo voy a poner verdadero, por dar un ejemplo. Entonces, incorrecto. ¿Por qué? Porque la respuesta es esta. Entonces, ahí les da la respuesta y pueden compararla con la solución de ustedes. Vamos bien hasta acá, jóvenes. Hemos visto ya 2 propiedades, la de la potencia y la del producto. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿Vamos bien? Bueno, vamos con la siguiente regla, que sería la regla del cociente. Recuerden que cociente es sinónimo de fracción o sinónimo de división. Entonces, tenemos este teorema. Si f y g son 2 funciones derivables y si g de x es diferente de 0 sobre un intervalo k, entonces la función h igual a f sobre g es derivable sobre k. Y además, para cualquier x que pertenece a k, o sea, ese intervalo k, se tiene que, la derivada de una fracción va a ser la siguiente. Si ustedes tienen una fracción y tienen que derivarla, igual van a tener que derivar el numerador y el denominador, pero de la siguiente manera. Observen que el numerador desarrollado es muy similar a la regla del producto que acabamos de ver. ¿Cuál es la diferencia? Que el producto lleva una suma. Aquí, por ser una fracción o una división, lleva una resta. Entonces, vean que es igual a como resolvimos la del producto. Pero, en lugar de sumar, vamos a restar. Y le agregamos un segundo paso, que es el denominador. Va a ser ese mismo denominador, pero elevado al cuadrado. O sea, ven que en el denominador prácticamente nada más tenemos que elevarlo al cuadrado y ese sería todo nuestro procedimiento. Prácticamente el trabajo mayor está en el numerador. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Determina la primera derivada de la siguiente función. Entonces tenemos la función h de x igual a la fracción x a la 3 más 8 dividido entre x a la 2 más 5x. Primer procedimiento, vamos a sacar la derivada del numerador y sacar la derivada del denominador. La primera derivada del numerador sería la derivada de x a la 3, sería bajar el 3 a multiplicar, al 3 le resto un 1, nos queda 2, nos queda 3x a la 2, más 8. ¿Por qué 8 aquí no me aparece? Bueno, ahí ustedes tienen en la tablita las propiedades que la derivada de cualquier número siempre va a dar 0. Entonces, por eso es que no se escribe acá. La derivada de cualquier número. La derivada de 8 menos raíz de 3, 5 tercios, 1/9, etc. Cualquier número que yo vaya a derivar siempre me va a dar 0. Y en este caso la derivada del denominador, que es 3x a la 2 más 5x, bajamos el 2 a multiplicar, 3 por 2, 6, a 2 le resto un 1 en el exponente, me queda x a la 1, y la derivada de 5x nos da 5. Ya tenemos las derivadas del numerador y del denominador. Ahora vamos a aplicar la regla del cociente, que sería la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada, que la función es del denominador, todo eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Sustituimos valores. Entonces vean que aquí la primera derivada
o del numerador era 3x a la 2, multiplicado por el denominador sin derivar, menos la función x a la 3 más 8, que es la primera función, la del numerador, multiplicada por la derivada del denominador. Ven que aquí sí lo resolvieron. Bueno, dividido entre el denominador al cuadrado, ¿verdad? Aquí sí resolvieron. El 3x a la 2 lo multiplicaron por este binomio. 3 por 3, 9. X a la 2 por x a la 2, x a la 4. 3 por 5, 15. X a la 2 por x a la 1, x a la 3. Y aquí resolvieron esta multiplicación y luego cambiaron signos. X a la 3 por 6x, 6x a la 4 positivo, pero por el menos que está aquí cambia signos. X a la 3 por 5 menos 5x a la 3, 8 por 6x menos 48x y 8 por 5 menos 40 por el menos que está acá, que le cambia los signos. Lo que hacen es simplificar el numerador. Vean que aquí el x a la 4 lo podemos restar. 9x a la 4 menos 6x a la 4 nos da 3x a la 4. Luego tenemos este 15x a la 3 menos 5x a la 3 nos da 10x a la 3. Y finalmente bajamos el menos 48x y el menos 40. Este sería entonces, jóvenes, la respuesta de la primera derivada de esta fracción. Vean que aquí no buscamos factorizar ni simplificar. El objetivo es siempre simplificar al máximo. Puede ser que este numerador se factorice, pero si a ustedes no les piden que simplifique al máximo, ustedes lo dejan hasta ahí, ya para nada más dar la derivada de una manera resumida y concreta. ¿Ok? Y aquí ustedes tienen otro ejercicio que pueden resolverlo y que marcan con X y ahí les va a decir si es correcto o incorrecto, ¿verdad? Para que ustedes practiquen. Jóvenes, hasta aquí quedaríamos con el tema de hoy, porque lo de la regla de la cadena lo vamos a ver Dios primero el sábado, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá, jóvenes, alguna pregunta, alguna consulta. Jóvenes, ¿alguna preguntita que tengan? De mi parte no, profesora. Y que yo siempre, ¿se acuerdan que yo siempre les pongo a ustedes una presentación como en un PowerPoint, ¿verdad? De la clase. Esta más bien la hicimos al revés. Aquí ustedes van a consultarla y, bueno, aquí viene toda la explicación que les acabo de dar, pero con otros ejemplos. ¿Ven? Entonces aquí viene la explicación de lo que es una derivada, de lo que es la definición de derivada, la definición de la función, de límites para hallar una derivada, viene un ejemplo resuelto, aquí viene otro ejemplo resuelto, ya pero evaluando para hallar ¿se acuerdan que hallábamos la derivada y quedaba la función f de x, pero qué pasa si x vale 5, o vale 4, o vale 3, entonces ya ahí podíamos obtener el valor numérico de esa derivada, y aquí vienen los ejemplos resueltos, ¿ven? Entonces, para que ustedes los repasen, ven que aquí vienen más propiedades que los que vienen ahí en el material. Aquí viene la tablita de derivación, la derivada de una constante siempre da 0, la derivada de x siempre da 1, la derivada de a de x, sea una constante, siempre va a dar esa misma constante, la derivada de una potencia, la derivada de una raíz, etc. Entonces, ven que aquí vienen todas las tablitas de derivadas trigonométricas y trigonométricas. Entonces, para que ojalá se hagan ustedes una fichita con todas esas derivadas, ¿verdad? Con esas tablitas, porque es muy importante que las tengan a mano. Es muy importante, jóvenes, que ustedes sepan que esto yo no insto esto a memorizar. Recuerden que la matemática no es de memorizar, es de mucha práctica. Entonces, yo no les voy a evaluar a ustedes si se saben todas las tablitas de derivación. Yo lo que necesito evaluar es que ustedes saben aplicar esas tablitas de derivación. Entonces, por favor, ténganlas a mano cada vez que ustedes vayan a resolver un ejercicio para que se apoyen con estas tablitas. Entonces, ven que aquí vienen otros ejercicios resueltos. No son iguales a los que vienen ahí en el material. Entonces, ahí les sirve también de apoyo a ustedes para que practiquen, porque aquí están paso a paso. ¿Ok?
Entonces, ven, aquí vienen muchos ejemplos resueltos, que yo me imagino que eso es lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? A la hora de practicar, pues tener ejemplos resueltos para poder comprender un poquito mejor lo que es el contenido que acabamos de ver. Ven, entonces todos estos son ejercicios que ya vienen resueltos. Aquí vienen las reglas de derivación de la suma, entonces vienen 2 ejemplos resueltos de sumas. Luego viene el de la multiplicación, entonces aquí les resolví 2 ejemplos de multiplicación, un poquito más sencillos de los que vienen ahí en el material. Aquí viene la regla del cociente o la de división, entonces para que ustedes también ahí vean este ejemplo que resolvimos. Aquí viene otro ejemplo de división. Y aquí viene una extra que no viene en el material, que es la multiplicación de una constante por una función. La constante se mantiene, lo único que se hace es que se deriva la función. Entonces esa constante, no, si quieren pueden aplicar la propiedad de producto, pero van a ver que va a quedar igual por propiedad. Entonces ahí vienen varios ejemplos resueltos para que ustedes ven. Aquí queda lo de la regla de la cadena, que es para el próximo sábado. Ya está de practicar, jóvenes. Aquí ya les puse una lista de ejercicios que no está ahí en el material, que tienen ustedes ahí de apoyo en Moodle. Está en esta presentación que les puse de materiales complementarios. Entonces ahí vienen, haya la derivada de las siguientes funciones utilizando la definición de límite. Estas sí tienen que utilizar la definición del límite cuando h tiende a 0. Luego aquí en el punto B determina el valor de la derivada de cada función en el punto dado. Entonces tienen que hallar la derivada de estas funciones y luego evalúan en x igual a menos 4, en x igual a 6 o en el punto que les estén dando. Y aquí, todas este montón de derivadas de funciones es para que ustedes apliquen las reglas de derivación, de multiplicación, de suma y resta. Tal vez, jóvenes, esta 28, 29, 30, 31 y 32, obviamente no las van a poder hacer ni la 23, ni la 23 y tal vez la 17 ni la 11. Todos esos que tienen exponentes, ven, jóvenes, si gustan van ahí anotando. Ni la 11, ni la 14, ni la 16, ni la 17, ni la 23, ni la 28, 29, 30, 31 y 32 las van a resolver porque esas se resuelven por la cadena. Entonces esa les queda de práctica para después del sábado. ¿Ok? Esta sería la clase de hoy, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, con mucho gusto. Claro que sí, Kenyo. No cuelgo de una vez, ahí lo espero para que me haga la consulta. ¿Alguno más? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Con mucho gusto. Bueno, entonces voy a detener la grabación hasta acá, jóvenes. Es un gusto haberlos saludado. Dios primero, ahora en la noche les queda el video ya en la plataforma para que lo puedan visualizar mañana. Y Dios primero nos veríamos entonces el sábado. Que tengan una buena noche, jóvenes. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.